parábola de ese padre nos enseña el carácter maravilloso de nuestro Padre Celestial Dios, que a pesar de que le ofendemos, le fallamos, pero sus brazos están siempre abiertos para que nosotros le podamos buscar. Yo doy la oportunidad de ese momento de poder reconocer nuestras faltas delante de Dios, delante de los que ofendemos, y segundo, buscarle si queremos salvación. Ahí donde usted está, yo quiero hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor, porque yo quiero orar por todos ustedes. Oremos. Soberano y amante Padre Celestial, te quiero pedir por cada uno de tus hijos acá presentes. Bendícele grandemente. Bendice también los que han preparado ese alimento, aquel que ha dispuesto el dinero para hacerlo. Y que tu bendición siempre sea con cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a entender que tú eres amoroso y que estás disponible, estás atento para que cuando nosotros te buscamos, recibirnos con los brazos abiertos. Por lo tanto, regálanos fe para alcanzar la salvación por medio de la fe que es en Jesús, quien murió, resucitó. Hola queridos, queridas, es un gran gusto para mí estar con ustedes por este medio y de esa manera tener el privilegio de podernos deleitar un poquitico en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenido, bienvenida, tú que me ves a la distancia. Esta hora son las 8:35 aquí en Panamá. Bueno, algunos se estaban preguntando ya, hey, ¿qué pasa con el hermano Mauricio con el repaso de la lección? Sí, resulta que ando un poquito ocupadito en el día por el trabajo, la misión, ando en algunas cosas interesantes, entonces el tiempo se me ha reducido. Pero bueno, aquí estoy, así que bienvenidos, gracias por ver este video, compártelo por favor para que otra persona pueda escuchar el mensaje de Dios claro, nítido a través de su palabra. Oremos. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos por este medio. Queremos rogarte que al abrir tu palabra podamos entenderla. Te quiero rogar que bendigas a cada uno de los que están viendo este video. Bendícele grandemente, bendice su vida, bendice sus luchas para que sean cada día más llevaderas. Regálale fe y regálales lo necesario para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ustedes vieron en la introducción de este video un video, valga la redundancia de mis palabras, un video que no lo publiqué para vanagloriarme, no, claro que no. Este video lo realizamos hace un aproximado de un mes en la ciudad de Medellín. En realidad fue una hermana, la hermana Andrea, juntamente con el hermano Edwin y otros hermanos de la iglesia de Santuario, una iglesia que queda dentro de la Universidad Adventista. Así que ellos hicieron todo lo necesario, toda la provisión para poder preparar ese almuercito, para ir y llevarlo a la minorista de Medellín. Y así fue como lo compartieron. Este servidor fue invitado como el orador y bueno, gustosamente pude participar de aquel momento. Fue algo conmovedor, fue gratificante, porque aparte de que les pudimos compartir el pan físico, también le pudimos compartir el pan espiritual. Misión en favor de los necesitados. Nada más preciso que ese momento lo vi conveniente de poderlo enseñar, poderlo publicar, porque como les digo, no lo hago para gloriarme, no, claro que no, sino para de esa manera mostrar que eso es lo que Dios desea que nosotros podamos realizar. San Mateo capítulo 25 versículo 40, allí quiero comenzar a leer la palabra del Señor donde dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿De qué se está refiriendo Jesús? Son unas parábolas, y entonces Él dice que cuando nosotros damos un vaso de beber, damos un poquito de comida, cuando visitamos a una persona en el hospital, en la cárcel, o cuando hacemos algo por el estilo, es como si se lo hiciésemos a Él mismo. Y entonces el rey les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero en el versículo 41 hay una recompensa no muy agradable y lo quiero leer. Y él entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Aquí hay una sentencia no muy agradable. Dice que les dirá: apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué? Y el versículo 42 dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui extranjero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a verme. Esta es la sentencia para aquel hermano, hermana o amigo que descuida la misericordia. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer de misericordia tal como Dios ha hecho misericordia con nosotros, porque no vamos a negar que Dios ha sido misericordioso, ha sido y sigue siendo misericordioso, pero de repente el ayudar está en nosotros. Algunas personas se han preguntado y me lo han preguntado, y yo también me he cuestionado en cuanto a eso: ¿por qué algunos tienen más y otros tienen menos? ¿Por qué no tienen igual? ¿Por qué Dios no da igual a todos, verdad? Es una buena pregunta, pero la respuesta la da el don profético y también la Biblia. Y es que Dios a uno les da más para que compartan con el que no tiene. Es decir, el problema no es de Dios. Dios no tiene la culpa. Dios a todos les da. A uno les da más, a otro les da menos, pero da a uno más para que comparta con el que poco tiene, con el menos afortunado. La Biblia está llena de grandes enseñanzas. Por ejemplo, el año del jubileo, que tenían que perdonar sus deudas, donde en nuestros días de repente alguien le dice: mira, te perdono lo que tú me prestaste, ya pasaron 7 años, así que te perdono. Así que en verdad Dios no tiene la culpa como tal. La culpa la tiene el ser humano. Nosotros tenemos la culpa. La misión en favor de los necesitados. En Lucas capítulo 4, versículo 18. Consecutivamente, después de que Jesús fue a la sinagoga en el sábado, allí Lucas desde el 16 en adelante comenzó a leer el libro del profeta Isaías. En el versículo 18 él es muy claro, enfático en lo que vino a hacer. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Interesante. El Espíritu de Dios Padre estaba sobre Jesús. El mismo Jesús no era el mismo Padre. No, claro que no. Aquí está diciendo, está hablando Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, ya Jesús traía el encargo, la misión del Padre de predicar el año favorable del Señor, de predicar la misericordia, de predicar la salvación, el evangelio de salvación. ¿Para qué más lo ungió Dios el Padre? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a los ciegos dar vista, para poner en libertad a los quebrantados. Y entonces Jesús es muy claro en cuanto a la misión que recibió del Padre. Ahora bien, ¿cuál es la misión que nosotros también tenemos? Es la misma. Dios nos ha enviado para que no solamente prediquemos, no solamente amonestemos, no solamente hablemos, para que no solamente usemos las redes sociales, no, y un púlpito, también para que demos ayuda a las personas que necesitan. ¿Cuántos están cautivos en el pecado? Están cautivos en su mente, en desesperación, creyendo que no hay un perdón para ellos. Tú eres llamado, eres llamada a que le digas a esa persona que hay perdón en Jesús, hay perdón en su sangre preciosa derramada en la cruz, y hay también hay liberación en su santo nombre. Y bueno, vemos también en la palabra de nuestro Dios algo muy claro, y yo quiero que por favor vayamos a el Evangelio de San Juan capítulo 5. Allí encontramos un caso también muy claro de cómo la misión en favor del necesitado se hizo evidente. ¿Por qué se hizo evidente? La Biblia registra de una manera clara de un hombre, el cual dice la palabra que eso fue en el pórtico de Betesda. Y entonces yo quiero comenzar a leerlo. San Juan capítulo 5 versículo 2
Hay en Jerusalén, en la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, Betesda significa casa de misericordia. Y sigue diciendo: en eso yacían gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, me perdí, perdón, dame un momentico, ya acá. En eso yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque descendía pues después del movimiento del agua y quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sigue diciendo la palabra. Y estaban allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado, entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo y le dijo: ¿quieres ser sano? Aquí viene la intervención de Jesús. Un hombre paralítico, un hombre desesperado, un hombre esperando el movimiento del agua para de esa manera descender y ser sano. Y aquí viene la empatía de Jesús. El maestro es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Entonces lo vio y supo cuántos años llevaba en aquella condición y le pregunta: ¿quieres ser sano? Entonces el hombre le responde: Señor, no tengo quien me meta en el agua, y antes que yo voy, otro desciende primero. Así que Jesús en ese momento, lo sana, pero vemos cómo Jesús toma la iniciativa. Es decir, vemos cómo Él se acerca a las personas, cómo nosotros somos llamados a seguir su ejemplo. Allí en San Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Encontramos también en la palabra otro relato que era muy importante, igual dice la palabra que otro enfermo similar, un paralítico, y dice la escritura que entonces Jesús estaba en cierto lugar predicando y la casa se llenó de personas, cuando de repente traían a un paralítico en camilla entre 4 hombres, y no pudiendo entrar a la casa por causa de la multitud, dice la palabra que descubrieron el techo y con cuerdas, con cordeles comenzaron a bajar a aquel hombre, y entonces Jesús se admiró de la fe de ellos y le sanó. Pero vemos allí también la intervención del hombre, sus amigos que le trajeron, que le cargaron. Esa es la intervención que Dios quiere que nosotros podamos efectuar. Nuestra única labor es llevar a las personas a Jesús, mostrarles que en Él hay salvación, que en Él hay gracia, que en Él hay misericordia, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros actos. Se nos nombraba en la lección como solamente el método de Jesús va a ser el que nos va a dar a nosotros éxito en la ganancia de almas y en poder proclamar el Evangelio de una manera clara. Y era que Jesús, antes de ello quiero que leamos por favor San Mateo capítulo 4, versículo 23. Allí encontramos un texto muy importante y era el diario vivir del Señor. San Mateo 3, capítulo 23 dice así: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La triple misión de la iglesia, lo que Jesús hacía: recorría toda Galilea enseñando, predicando y sanando toda dolencia y enfermedad. La misión que Él mismo nos ha dejado a nosotros. Y dice la profecía que solamente el método de Cristo es el que nos dará resultado. Y era que el Salvador, en ese caminar por Galilea y por todas las partes de su tiempo habitado, donde Él tuvo la oportunidad de andar, Jesús miraba a las personas y se acercaba como quien quería hacerles el bien. Querido, querida, es el momento de acercarnos a los vecinos, acercarnos a los amigos, al tendero, al vecino de allí, a la finca, al que vende leche, en fin, acerquémonos como quien quiere hacerles el bien. Tal vez Jesús se acercaba y miraba qué posibilidad había o qué bien le podía hacer a esa persona.
bueno, esta oportunidad, si es una viejita, mira qué hay para ayudarle a hacer, quizás barrer, quizás actos sencillos como trapear, quizás actos sencillos como ayudarle a ordeñar la vaquita al vecino, ayudar a llevar una bolsa a la ancianita que no puede cargar, cosas así por el estilo. Jesús se acercaba como quien quería hacerles el bien, mostraba simpatía, ¿sí? Algo tan importante. No puede ser que yo pase por el pie de una persona y no lo salude. No puede ser que tú pases por el pie del vecino o la vecina y no le digas buenos días, buenas tardes, con permiso, hasta luego, señora, señor. Muestra simpatía, muestra que está disponible para enseñar, para ser amigos. El que quiere amigos ha de mostrarse amigo, dice por allí el proverbista Salomón. Lo tercero que Jesús hacía era que ganaba su confianza. Si algo le decían, él guardaba silencio. Era muy confiable, se ganaba la confianza de las personas. Tanto así que dice el don de profecía que cuando Jesús iba a la carpintería, estoy extendiendo un poquito, ya entenderán, pero bueno. Las personas allí en la carpintería iban con problemas, con angustias, con muchas perplejidades. Y Jesús comenzaba a entonar himnos, salmos de aquel entonces, y las mentes de los presentes eran atraídas por tan solemnes cantos. Es decir, se ganaba la confianza y esa confianza hacía a través de sus actos que la gente recibiese como un bálsamo en su vida. La cuarta cosa que Jesús hacía era que atendía sus necesidades. ¿Cómo es que en verdad algunas veces nos puede pasar de ver al hermano que tiene una dificultad, está enfermo, y entonces decirle, hermano, voy a orar por ti? Es más, cierra tus ojos, voy a elevar una oración poderosa. Pero ¿de qué sirve si no va acompañado de la librita de arroz, del atadito de panela? Algo que salga de tu bolsillo. Si tú no tienes, pídele al que tiene. No es malo pedir para el que necesita verdaderamente, pero trata de suplir esa necesidad, si es económica, si es física, en fin, sea el área que sea y tú puedes suplirla, por favor súplila, porque eso es lo que Dios te llama. Y lo último que Jesús hacía era que después le decía, sígueme. Hay veces hacemos todo lo contrario, vamos y le decimos a la persona, síguenos, cuando pasamos por alto los demás pasos. Solamente el método de Cristo va a ser el que nos va a dar éxito en la ganancia de almas y en la proclamación del Evangelio. Por tanto, querido, querida, yo te invito en este momento para que uses de misericordia, para que atiendas a aquel que tiene una gran necesidad. La predicación de Juan el Bautista, cuando les decía allí en el desierto, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Era porque habían dejado de un lado la misericordia. Y entonces la gente dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista les dijo, el que tiene 2 prendas, 2 mudas de ropa, digámoslo así, dele al que no tiene. Eso son frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas también usar de misericordia tal como el Señor ha usado de misericordia contigo. Amén.